Gracias por su presencia. Como ya les comentaba, soy investigador de aquí del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Estoy en el Laboratorio de Energías Renovables. Y la presentación que les voy a dar el día de hoy es sobre desalinización de agua de mar por ósmosis inversa. Entonces, el contenido que vamos a ver es primeramente un breve panorama del agua. Después vamos a explicar con más detalle lo que es este método de desalinización de agua por ósmosis inversa. Luego vamos a ver un poquito, por cuestiones de tiempo, de si se puede realizar la ósmosis inversa con energía renovable. Y finalmente unas conclusiones muy pequeñas. Al final les voy a dar tiempo para preguntas. Entonces, pues empecemos, que está un poquito largo. Bueno, antes de hablar de desalinización, es bueno saber dónde estamos ubicados en el tema del agua. Entonces, a nivel país y de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua más recientes, que son publicados, que son los del año 2020, en 2020 se tuvo una cantidad de agua renovable de 461.640 millones de metros cúbicos en el país. El agua renovable es aquella agua que podemos explotar de manera sustentable. De esta cantidad de agua, el 57.9% se concesionó, el resto no. Y estas concesiones se dio la mayoría para uso no consultivo. Ahorita les explico esta parte. Básicamente hidroeléctricas, es decir, generación de electricidad con plantas hidroeléctricas o conservación ecológica. El 19.4% sí se asignó a uso consultivo. El uso consultivo del agua es toda actividad que implica una pérdida de agua por parte de la fuente de suministro. Entonces ahí va lo que es agua para uso doméstico, servicios, industria, agricultura, etc. Y ahora veamos en qué se gastó esta agua. El 75.7% de esta agua de uso consultivo se fue a la agricultura. Pueden ver que es el mayor consumidor de agua en nuestro país y también en el mundo. Posteriormente, el 14.7% se fue a abastecimiento público, industria y servicios se llevó 5% y generación eléctrica por métodos térmicos, ya no hidroeléctrica, 4.6%. Si nosotros dividimos lo que es esta cantidad de uso consultivo, que son 89.548 millones de metros cúbicos, entre el agua renovable, obtenemos un indicador que se llama grado de presión hídrico, que nos da de 19.4%. Esto es bajo. Y ahora, si nosotros dividimos el agua renovable entre la cantidad de personas que habitan en el país en 2020, tuvimos una disponibilidad de 3.663 metros cúbicos por habitante por año, muy superior al límite recomendado, que es de 1.700. Entonces, a nivel país, parece que no tenemos problemas de agua. Ahora veamos qué pasa, por ejemplo, en el estado de Baja California. Aquí en el estado, en 2020, el agua se gastó de esta manera. El agua de uso consultivo, 77.7% se fue a la agricultura. 14.7 abastecimiento público, 2.4 servicios y 5.3 termoeléctricas. Pero aquí hay un detalle importante. Veamos, por ejemplo, que el agua renovable en este año fue 3.104 millones de metros cúbicos, pero se concesionaron 3.569.4 millones. Entonces, si hacemos esta división de uso consultivo entre renovable, vamos a ver que realmente se gastó 15% más de agua de la disponible de forma sustentable, es decir, tenemos un grado de presión de 115%. Esto ya es un indicador de problemas. Y si nosotros dividimos el agua renovable entre la población, vamos a obtener una disponibilidad de 823.6 metros cúbicos por habitante al año. Esto está muy por abajo de los 1.700. Entonces vemos que aquí en Baja California sí tenemos un problema de escasez de agua. Y si no hacemos nada, por ejemplo, se estima que para el año 2030 la disponibilidad va a bajar a 744 y solo va a ir empeorando. Entonces, podemos ver el contraste, como una cosa son las estadísticas a nivel país y otra cosa son las estadísticas regionales. Y antes de hablar de desalinización de agua, a mí me gusta hablar sobre el reuso del agua residual. Aquí vemos que en 2020 en México
se generaron 502.1 metros cúbicos de agua residual cada segundo. Sin embargo, solamente el 43.1% se recolectó y se trató. El resto o no se recolectó o se recolectó pero no se trató. Pero aquí lo más relevante es que de esta cantidad, solo el 27.1% se reutilizó, el resto se desechó. Y de esta cantidad que se generó, solo 1.5 metros cúbicos por segundo, es decir, solo 0.3% sustituyó agua de primer uso. Es decir, el 99.7% del agua se sigue extrayendo para cualquier fin que se haga y el agua residual prácticamente no sustituye agua de primer uso, entonces no nos resuelve ningún problema. Si nosotros reutilizáramos toda esta agua, los 502.1 metros cúbicos por segundo, supongamos en la agricultura, en condiciones ideales obviamente, podríamos ahorrarnos 46.1% del agua que se extrae de origen subterráneo, lo cual sería un ahorro bastante significativo. Una gráfica similar a esta para Baja California no la pude hacer por falta de disponibilidad de datos, pero de acuerdo a la Conagua en 2020 se produjeron 7.81 metros cúbicos por segundo de agua potable y solo el 75.3% se trató. El resto, ¿de cuánto se reutilizó de esto? No, la verdad no lo sé. Entonces, con estas 3 diapositivas podemos ver que a nivel regional México sí tiene problemas de escasez de agua y desafortunadamente no tenemos una cultura ni del tratamiento, mucho menos del reuso del agua residual. Por lo tanto, necesitamos buscar nuevas fuentes de generación de agua. Y una de esas fuentes es la desalinización de agua de mar. Pues básicamente, la desalinización es tomar una cantidad de agua de mar, quitarle las sales y vamos a obtener un producto que le podemos llamar agua desalinizada. Esto no es agua potable. Pero para nosotros poderle quitar la sal, necesitamos agregarle energía. Y esta energía tiene que venir o en forma de calor, o en forma de electricidad, o ambas. Y como ningún proceso nos va a desalinizar el agua al 100%, todos nos van a generar un flujo de salmuera, es decir, una concentración de agua con mucho mayor salinidad que el agua de mar, y esta salmuera es un desecho. Y bueno, como dato adicional, la salinidad del agua de mar estándar a 25 grados Celsius es de 35 gramos de sales por cada kilogramo de agua, o 35,000 partes por millón, o 35 miligramos por litro. Son distintas sales, todas se agrupan en un parámetro que se llama sólidos totales disueltos, que lo abrevio como TDS, y en su mayoría es obviamente cloruro de sodio, pero también pueden ver aquí que hay otros compuestos. Bueno, entonces la definición que a mí me gusta dar sobre la desalinización de agua es que realmente es un proceso industrial que consume cantidades grandes de energía en forma de calor o en forma de electricidad, que va a generar desechos, la salmuera, y contamina. Entonces realmente no es un proceso que sea renovable o que sea amigable con el medio ambiente, ni aunque lo hagamos con energía renovable. Bueno, el consumo mínimo, de acuerdo a la termodinámica de energía por cada metro cúbico de agua de mar, va a ser de aproximadamente 0.1 kilowatt-hora. Esto es una cantidad de energía importante, pero el consumo real realmente anda entre 2.5 y 4 kilowatts-hora por cada metro cúbico. Esto porque obviamente las plantas no trabajan en condiciones termodinámicas ideales. La salmuera que se desecha puede tener una salinidad entre 50,000 o 85,000 partes por millón, o sea, muy por encima de los 35,000, que es el promedio del agua de mar estándar. Si el método de desalinización es térmico, puede tener una temperatura de 5 a 10 grados Celsius mayor que la temperatura del agua de suministro. Por ejemplo, si se sacó agua de la superficie del mar, pues va a tener 5 a 10 grados Celsius más de temperatura que el agua de mar. Y también tiene sustancias químicas, productos del pretratamiento del agua que se le hace antes de desalinizarla, lo cual voy a explicar más adelante.
Y si esta energía que nosotros requerimos viene de combustibles fósiles, obviamente dependiendo del combustible y del proceso de desalinización, pero se pueden generar desde 1.9 hasta 23.41 kilogramos de CO2, emisiones de dióxido de carbono, por cada metro cúbico de agua desalinizada. Entonces, pues, creo que con esto podemos ver que la desalinización de agua no es la mejor opción ni la fuente de suministro más amigable para, para resolver el tema del agua. Bueno, entrándonos a los métodos, hay varios métodos de desalinización. La presentación de hoy yo escogí solo uno, el más utilizado en el mundo. En general podemos agrupar los métodos en dos categorías, térmicos o de filtración por membrana. Los métodos térmicos básicamente consisten en tomar el agua de mar, calentarla, generar vapor. Si nosotros enfriamos este vapor, sacamos condensado o agua destilada, no agua potable, y generamos almuera. En la filtración por membrana, básicamente lo que hacemos es el agua de mar la hacemos pasar por por una membrana semipermeable. En el caso de la ósmosis inversa, que es el método más utilizado, y vamos a obtener un producto que se llama permeado o agua desalinizada, que realmente tampoco es agua potable. Y obviamente también vamos a tener una salmuera de desecho. Hay varios métodos de filtración por membrana. Yo solo les quiero hablar de la ósmosis inversa porque es el más utilizado en todo el mundo. Realmente es responsable del 69% del agua desalinizada que se produce en el mundo. En nuestro país, las pocas plantas desaladoras que hay, todas funcionan con ósmosis inversa. De hecho, en el continente creo que no hay ninguna que sea térmica. Eh, el resto, el 25% de la producción global de agua desalinizada es con métodos térmicos. La mayor parte de esta producción se encuentra obviamente en Medio Oriente. Y creo que la razón es obvia. También se utilizan otros dos métodos por membranas. Uno de ellos es electrodiálisis, que produce el 3%, y nanofiltración, 2%, y 1% por otros métodos. Les digo, hay muchos métodos con los que podemos desalinizar agua. Aquí dos parámetros. La producción global de agua desalinizada es de 95.37 millones de metros cúbicos por día, pero generando esta agua sacamos 141.5 millones de metros cúbicos al día de salmuera. Entonces, esto es un desecho. Y ahorita vamos a ver por qué se genera más salmuera que agua. Y de toda esta producción, hasta donde vi la estadística en el 2018, solamente 1% se sacaba con energías renovables, entre la que predomina la energía solar, ya sea térmica o fotovoltaica. Y creo que la explicación también es obvia. Normalmente donde se necesita el agua, donde hay escasez, son zonas áridas, con abundancia de radiación solar. Un 20% utilizan energía eólica y 1% otros tipos de energía, como puede ser la geotermia o energía del oleaje. Ahora vamos a explicar en sí lo que es el método de ósmosis inversa, que es el que elegí para esta presentación, por ser el más utilizado. Entonces vamos a ver el principio. Si nosotros tenemos una membrana semipermeable que separe dos concentraciones, una de agua con bajo contenido de sales y una solución concentrada que puede ser agua de mar o alguna otra solución que tenga agua y un alto contenido de sales, el agua de forma natural va a fluir desde la que tiene menos sales a la que tiene más sales, hasta que se iguale un parámetro que se llama presión osmótica en ambos lados de la membrana. Si nosotros queremos que el agua fluya al revés, de la solución concentrada hacia la solución con menor contenido de sal, necesitamos aplicar una presión externa. Y esta presión externa tiene que ser superior a la presión osmótica de esta concentración. Por ejemplo, si fuera agua de mar en condiciones estándar, estamos hablando de 27.3 atmósferas, lo cual es una presión significativa, no es pequeña, o 2.77 megapascales en el sistema internacional. Y esto obviamente es el límite termodinámico. Ya considerando la irreversibilidad de un proceso, las plantas trabajan a una presión todavía más arriba que esto.
Y esta presión pues viene de bombas hidráulicas y esas bombas operan con electricidad. Entonces, por eso es por lo que este principio de ósmosis inversa consume mucha energía. Y los métodos térmicos, como funcionan condensando y evaporando agua, y la entalpía de vaporización del agua es bastante alta, pues consumen todavía mucho más energía que un método de ósmosis inversa. Por eso este es más popular. Y para ubicarlos dónde están las membranas de ósmosis inversa en el mundo de filtración por membranas, les pongo este gráfico para darnos una idea. En los métodos de filtración por membrana, que son cuatro, se han clasificado cuatro tipos de membranas, de acuerdo a su tamaño de poro o a su comportamiento. Entonces, la primera de ellas es la microfiltración, seguida por ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. La microfiltración y la ultrafiltración son muy utilizadas en el tratamiento de agua, ya sea para purificarla o para remover contaminantes. La primera tiene un tamaño de poro entre 10 y 0.1 micrómetros, la segunda de 0.2 a 0.005. Y tanto las de nanofiltración como ósmosis inversa, sus tamaños de poro son en el orden de 100 nanómetros o menos. Aquí podemos ver de 0.01 a 0.001, de ósmosis inversa 0.004. Realmente esta clasificación varía dependiendo de a quién consulten. Y podríamos ver que la ósmosis inversa realmente parece ser un tipo de membrana de nanofiltración, pero la diferencia entre ambas, aparte del tamaño de poro, es que la de ósmosis inversa es una membrana que tiene que ser por naturaleza selectiva. Entonces, si las membranas tienen un rechazo de sales de cloruro de sodio de alrededor de 80% o más, se considera de ósmosis inversa. Si no, solamente se dice que es una membrana de nanofiltración, pero no nos sirve para eliminar los iones de las sales disueltos en el agua. Y las membranas pueden trabajar de dos formas. Las de microfiltración y ultrafiltración pueden operar de esta forma que se llama filtración absoluta, es decir, se forza a la alimentación, que en este caso es agua, el agua que queremos limpiar, a pasar a través de toda la membrana. Y todos los contaminantes que no superen el tamaño del poro van a ser retenidos. En cambio, lo que es la nanofiltración, la ósmosis inversa y en algunos casos también la ultrafiltración operan de forma tangencial, donde nosotros la alimentación la tenemos a una presión alta de un lado de la membrana. Entonces, esta alta presión combinada con la selectividad de la membrana va a permitir que pase el agua, pero va a retener las sales, virus y otros contaminantes o partículas coloidales en un flujo que se llama rechazo, que básicamente es la salmuera. No sé si hasta aquí se entiende cómo opera la membrana. Ok. Y ahora vamos a ver cómo están hechas. La membrana de ósmosis inversa, o el tipo de membrana de ósmosis inversa más utilizado actualmente en el mundo, son las de nanocompuesto de película delgada. Y obviamente está hecha por tres capas. La primera de ellas es una película delgada hecha de poliamida, de 100 a 300 nanómetros de espesor. Y esta es la película selectiva, esta es la que nos proporciona el rechazo de las sales. Esta película se maquina sobre, bueno, se fabrica, mejor dicho, sobre una capa de soporte de polisulfona, ya con un tamaño de poro menor a 1 micrómetro y tiene 50 micrómetros de espesor. Y para darle soporte estructural se pone sobre una capa de tejido de poliéster, con un mayor tamaño de poro y mayor espesor. Si ustedes ponen una membrana de estas en un microscopio de electrónico, de barrido, van a ver esto. Esta es la imagen de una membrana de DuPont SW30HR, donde pueden ver aquí de la línea amarilla hacia acá es la película selectiva y esta parte es la polisulfona. Entonces, estas son las más utilizadas en el mundo. Actualmente las comerciales tienen un rechazo de sales de aproximadamente 99.5% para un agua de mar estándar. Pero también tienen sus desventajas, que aparte de ser susceptibles al ensuciamiento, que lo voy a explicar más adelante, la poliamida es muy susceptible a la degradación por cloro. Y esto es una seria desventaja.
Y estas membranas se fabrican como en una hoja, y después esta hoja se dobla y entre en medio de ella se pone un espaciador, que entre esta hoja y esta hoja va a fluir el permeado guiado por el espaciador. Después estas hojas que hacen como un sándwich y se junta con otro sándwich y se le pone un espaciador que es como una malla, que es a través de la cual va a circular el agua salada de alimentación. Y después todo este conjunto de sándwiches se enrollan alrededor de un tubo. Este es se llama tubo de permeado y por aquí es por donde va a salir el agua producto. Y entre una hoja y otra, por aquí en esta parte es donde se mete el agua de alimentación. Y de este lado se saca también el agua que no se filtró. Entonces se agrupan en rollo para ocupar mucho menos espacio. Tengo un video, pero no lo voy a mostrar. Y después estos rollos de membrana, aproximadamente de 5 a 7 rollos, se meten en un tubo que se llama tubo de presión. Ahorita más adelante voy a tener una imagen más explicativa. Eh, si todas las membranas que se meten al tubo fueran iguales, tendríamos una producción de permeado guiada por la línea azul, que sería esta. Esto se puede decir es bueno, pero tiene la desventaja de que va a producir mucho ensuciamiento en las primeras dos membranas. Entonces, las membranas realmente se arreglan en una configuración híbrida que disminuye el ensuciamiento y nos aumenta un poquito la producción de permeado, que sería la de la línea roja. No me voy a meter más en este tema de arreglos de membranas, pero para que se den una idea de cómo se organizan dentro de un tubo. Y aquí un dato importante: entre más selectiva es la membrana, es decir, entre más sales puede rechazar, menor permeado va a tener, es decir, es menos productiva. Entonces ese es un parámetro con el que hay que estar jugando a la hora de arreglar las membranas. Y este es un sistema pequeño de ósmosis inversa, donde podemos ver sus principales componentes. Este es el tubo de presión, dentro del cual les digo va a haber 5 a 7 membranas. En este lado tenemos la entrada de la salmuera y de este lado vamos a tener la salida de permeado, y también por aquí un tubito se ve la salida de la salmuera. Como les digo, esto necesita operar a alta presión, entonces vamos a tener una bomba de alta presión justo antes de la entrada del agua. Como las membranas son muy susceptibles al ensuciamiento, necesitamos tratarla. Este sistema solo tiene dos filtros de cartucho. Supongo que este sistema es más para purificación de agua o agua con baja salinidad, que no para agua de mar. Y pues antes de meterle el agua a los cartuchos necesitamos otra pequeña bomba de alimentación. Y obviamente necesitamos medir presiones, flujos, temperaturas. En este caso no tiene medidores de temperatura, un panel de control, etcétera. Entonces este es un sistema pequeño de tratamiento de agua por osmosis inversa. Si nos llevamos esto ya a una planta desalinizadora grande, pues va a tener las mismas etapas, pero con un tamaño mucho mayor. De entrada, se tienen muchos, tal vez cientos o miles de tubos de presión organizados en algo que se llama bastidor de membranas. Se tienen bombas de alta presión antes de las membranas, se tiene una etapa compleja de pretratamiento de agua, la toma del agua. El producto que les digo no es agua potable. El agua que sale de una membrana es corrosiva, entonces hay que darle un tratamiento. Voy a hablar de esto más adelante. Entonces tiene una etapa de remineralización y ya posteriormente podemos tener agua producto como agua potable. En una planta que trabaja con agua de mar, necesitamos algo que se llama recuperación de energía. Esto lo voy a explicar más a detalle en otra diapositiva. Y después viene la descarga. Entonces, dando algunos parámetros generales, una planta que opera por osmosis inversa con agua de mar consume de 3 a 4, creo que hace rato les había dicho de 2.5, pero para agua de mar va de 3 a 4 kWh por metro cúbico.
Para agua salobre, como el agua salobre tiene mucho menor contenido de sales que el agua de mar, su presión osmótica es menor. Entonces realmente el consumo va de 1.5 a 2.5 kilowatt hora. Y en este caso no es necesario tener recuperadores de energía. El agua recuperada por paso para agua de mar va del 35 al 60%. Es decir, por ejemplo, si ustedes meten 1 metro cúbico de agua de mar, solo van a sacar 35% como agua producto y el resto va a ser salmuera. Entonces, al ver que esto pues está entre el 35 y 60, creo que esto ya empieza a explicar por qué se genera más salmuera que agua producto. Y los métodos térmicos tienen una recuperación todavía menor. Cuando se trabaja con agua salobre se pueden lograr recuperaciones de hasta el 90%, cual es bueno. Una planta de este tipo requiere un pretratamiento intenso. Las membranas son muy susceptibles a los contaminantes. Y también lo que les comentaba, la presión de trabajo para agua de mar, por ejemplo, el de 60 a 70 bar. Más o menos una atmósfera es un bar. Entonces, si la presión osmótica era de 27.3 atmósferas, pues estamos viendo que una planta real trabaja más del doble de esa presión. Y todo esto pues viene de electricidad. Y el agua salobre pues va de 10 a 15 bar. Y esta energía, este consumo de energía, podemos ver más o menos cómo se distribuye en las diferentes etapas de la planta. Este es un proyecto que se iba a construir en Playas de Rosarito. Era una planta desaladora con una capacidad de 4.4 metros cúbicos por segundo. Se canceló en 2020 y se retomó en 2024. Entonces, no sé si lo vayan ahora sí a construir o la siguiente administración lo vuelva a cancelar. Pero en el análisis que hizo la empresa, es una empresa española, ellos sacaron este consumo de energía. Entonces, en total, decían que iban a consumir 2.5 kilowatt hora por cada metro cúbico de agua, de la cual podemos ver cómo el 75% se va a ir solamente a la filtración de agua por las membranas, es decir, para vencer la presión osmótica. El 13.8% se va al pretratamiento. Obviamente todos los sistemas de filtros y demás consumen energía. También hay muchas bombas aquí metidas que consumen energía. La toma, esto principalmente es pérdidas de energía por bombeo, 6.1%. La etapa de remineralización, 0.4%. Y otras pérdidas de energía en la planta de 4.6%. Entonces, esto no incluye el bombeo del agua, producto ya de la planta, a donde se vaya a almacenar. Si nosotros consideráramos el bombeo del agua producto, el consumo de energía se va a 4.45 kilowatt hora. Entonces, realmente pueden ver que es costoso energéticamente hablando bombear agua. Y todo esto, ellos garantizaban un costo en 2018 de 15.48 pesos por metro cúbico. Obviamente, ese costo ya no se cumpliría ahora, pero parece poco, pero realmente este es un precio elevado. Ahora sí les voy a explicar un poquito más esto de la recuperación de energía. Este es el esquema más sencillo que hay. Obviamente los arreglos en una planta real dependen de diversos factores y pueden cambiar a esto. Pero básicamente, cuando nosotros filtramos el agua a través de las membranas, tenemos que meter agua a una presión muy alta, como vimos 60, 70 bar. Pero la caída de presión del agua a través de la membrana es de 2 a 3 bar. Entonces todavía tenemos una energía en forma de presión en la salmuera muy alta. Si nosotros agarramos y tiramos toda esa salmuera con toda esa energía, pues vamos a estar tirando energía literalmente. Y eso no es sustentable y obviamente no. Eso, si hiciéramos eso, haríamos que un sistema de ósmosis inversa consuma todavía mucho más energía que un método térmico. Entonces, por eso la ósmosis inversa, aunque ya se conocía desde hace mucho tiempo, no era popular, hasta que se inventaron unos dispositivos que se llaman recuperadores de presión. Este es uno de ellos. No, sí, este es uno de ellos, de la empresa Energy Recovery. Básicamente, este dispositivo lo que hace es lo siguiente. La salmuera, bueno, explico.
Lo explico desde acá. Nosotros tenemos un caudal de alimentación de X cantidad. Ese caudal lo vamos a dividir en dos partes, que obviamente no tienen que ser iguales. Una parte se va a venir a la bomba de alta presión, por aquí, y otra parte se va a venir al recuperador de energía o intercambiador de presión. Posteriormente, de las membranas va a salir un caudal de salmuera con alta presión. Este caudal se va a meter por un lado del intercambiador de presión y se va a sacar por otro. El intercambiador de presión funciona, tiene unos rotores aquí adentro, a través de los cuales lo que hace es que parte de la presión de la salmuera se la entrega a este caudal de agua de alimentación. De modo que cuando sale de aquí sale con una mayor presión a la que entró, todavía no a la presión requerida a la entrada de las membranas, pero ya podemos meter aquí una bomba más pequeña que esta, que incremente la presión de aquí a la requerida por acá. Entonces, de esta forma, no tenemos que tratar un caudal más grande y consumir más energía en esta bomba y recuperamos parte de la energía que de otro modo se tiraría con la salmuera. Básicamente, así es como funciona. Lo que les decía, las membranas son parte de la degradación por cloro y ante otros materiales oxidantes, son muy susceptibles al ensuciamiento. El ensuciamiento se clasifica en 4 tipos: biológico, orgánico, inorgánico o coloidal. El biológico pues, no es otra cosa más que se nos acumulan colonias de microorganismos, por ejemplo, bacterias, que tapan los poros de las membranas, o bien se acumulan sobre la membrana y hacen una película que se llama película biológica, y empieza obviamente a afectar la cantidad de filtrado de agua. Este es el más problemático de todos. Y una forma de eliminarlo obviamente es metiendo cloro para matar a todos los bichitos. Pero obviamente el cloro afecta a la membrana. Entonces, si le meto cloro, después se lo voy a tener que quitar. El orgánico también es similar. Se adhiere a material orgánico como proteínas, polisacáridos, sustancias húmicas presentes en el agua, etcétera, sobre la superficie de la membrana. El inorgánico este es causado principalmente por las sales que tiene el agua, que se forman cristales y se precipitan sobre la superficie de la membrana. Por ejemplo, en este caso hay precipitación de carbonato de calcio. Esto que se ve aquí son esos cristales. Y el coloidal son partículas, generalmente nanopartículas, que superan todas las etapas del pretratamiento, pero no pueden superar una membrana de ósmosis inversa. Entonces también se acumulan en los poros y va disminuyendo la capacidad de la membrana, como en este caso son partículas de silicio, lo que se ve en esta imagen. Entonces, si nosotros metemos agua sin tratar, esas membranas no van a durar un año y no son baratas. Entonces, se requiere hacer un pretratamiento del agua de alimentación que generalmente es bastante intenso. Entonces, las etapas de pretratamiento que se requieren van a depender mucho de la calidad del agua que tenemos de alimentación, pero en general pueden ser las siguientes. Obviamente no van a ser todas en todos los casos, pero lo primero que se hace es el agua de alimentación se pasa por unas rejillas de cribado donde se le van a remover todas las partículas sólidas mayores a 1 milímetro más o menos, en diferentes etapas de rejilla. Después se mete a una etapa de coagulación y floculación, donde lo que se hace es que toda la materia orgánica, partículas coloidales, con la acción de coagulantes y floculantes, que pueden ser polímeros, van haciendo como que se junten entre ellas y se empiecen a formar flóculos, que son como parcelitas o pasteles de materia, que después se pueden sedimentar o bien se pueden eliminar con aireación, es decir, metiendo burbujas desde el fondo de un tanque hasta la superficie. En estas etapas se puede hacer una uh, precloración del agua, es decir, se le agrega normalmente hipoclorito, se me fue la palabra, no es de sodio. Bueno, un hipoclorito, se me fue el nombre del otro elemento, para hacer una primera desinfección del agua. Luego puede ser que esta agua se pase a una filtración con arena, con cartuchos o de una otra clase. Y después se hace otra cloración. Es hipoclorito sódico, que es la palabra.
para matar lo mayor que se pueda de las bacterias y virus. También en esta parte se puede agregar inhibidores de incrustaciones, es decir, para que se inhiba la precipitación de cristales sobre las membranas. También se controla el pH. Las membranas son muy susceptibles al pH. Y después de esto puede meterse una etapa de microfiltración o ultrafiltración para limpiar todavía más el agua. Después hay que remover el cloro, normalmente se remueve con bisulfito de sodio y se tiene una última etapa de filtración con cartuchos o filtración de seguridad también se le llama, y ya luego viene la bomba de alta presión y después de las membranas. Entonces pueden ver que todo esto realmente es un pretratamiento intenso, costoso y también consume energía. El objetivo del pretratamiento es entregar agua de esta calidad a las membranas, que tienen tener un índice de turbidez de menor a 0.5 NTU. NTU son las medidas en que se mide la turbidez. Tiene que tener un índice de densidad de sedimentos menor a 3. Este índice lo que hace es medir el potencial de ensuciamiento de una membrana de osmosis inversa. No debe tener agentes oxidantes como el cloro, el cloro reacciona con la poliamida y la destruye. Y pues hay que reducir los contaminantes, metales residuales, grasas, aceites, material biológico, lo más que se pueda. No hay etapa de pretratamiento perfecto. Y ya se ha demostrado que aun cuando se elimine, por ejemplo, el contenido de material biológico en un 99%, de todos modos se van a formar tarde o temprano colonias de bacterias en las membranas y hay que lavarlas. Y pues eso también se utilizan químicos bastante agresivos que también contaminan porque se los lleva a la salmuera de desecho. Y como les digo, el agua cuando sale de una membrana no es potable. Si esa agua ustedes la mandan a una tubería, obtendrían esto. Se corroe de esta manera. Porque el agua que sale es ligeramente ácida y tiene un contenido tan bajo de sales y el agua por naturaleza requiere cierta cantidad de sales, entonces las va a ir agarrando de todo el material que toque. Entonces esa agua hay que remineralizarla para tener más o menos esto que sea como ser un tubo porque transita agua con una remineralización adecuada. Si se remineraliza además, pues se van a tener incrustaciones como en este caso. Entonces esta es otra etapa clave. Además de que aquí se le pueden añadir iones al agua que son buenos para la salud de los humanos, o bien se le pueden agregar o quitar sustancias que puedan usar esa agua, ser la adecuada para regar plantas, por ejemplo. Uno de esos parámetros que podemos ver es, por ejemplo, el contenido de calcio del agua es de 2 miligramos por litro de un agua desalinizada, mientras que lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud va de 40 a 80 miligramos por litro. O, por ejemplo, la alcalinidad, el agua del permeado es de 15, mientras que lo recomendado es que sea mayor a 80. En carbonato de calcio es como se mide la alcalinidad. El pH, les digo, es el agua que sale es ligeramente ácida, pero en cambio a las tuberías hay que meterles agua que tiende a ser más alcalina, de 6 a 8.5. O otro parámetro que se mide es el índice de Langelier, que este nos mide qué tan corrosiva o qué tan agresiva es el agua. Entonces, 0 es un agua en equilibrio. Podemos ver que está menor a 0, menos 5.3. Entonces, este es un agua muy corrosiva como sale de una membrana. Entonces, hay que ponerlo en los límites de menos 0.5 a 0.5. Aquí entre la literatura que estuve consultando hay que mencionar algo que me pareció importante. Aunque la Organización Mundial de la Salud tiene algunos requerimientos para el agua que uno puede beber, realmente no hay requerimientos o no hay una especificación clara para el agua desalinizada. Los países que tienen una especificación estricta de qué parámetros debe cumplir un agua desalinizada son nada más Israel y Chipre. Y para remineralizar el agua, lo más común es que una vez que sale el agua de las membranas, se trata bien con hidróxido de calcio y CO2 para controlar el pH, o bien se trata con carbonato de calcio y también CO2.
En algunos procesos, pero con mucho, que no son tan usados, agregan ácidos en lugar de CO2 como ácido clorhídrico o ácido sulfúrico en alguna etapa del pretratamiento. Entonces, y para ya no extenderme tanto, vamos con lo de la salmuera. Lo que les digo es, como ya vimos, no se filtra todo el agua. De hecho, la recuperación va del 30 al 60% con las membranas, pues producimos más o menos 32.6% más salmuera que agua desalinizada en el mundo. Y manejar esta salmuera realmente es técnicamente complejo, es muy costoso, entonces lo más fácil es desecharla, que es lo que hace aquí la desalinizadora de Ensenada. Se desecha, se regresa otra vez al mar. Entonces, en el mundo, la salmuera que se desecha directamente, ya sea ríos, lagos o mar, es de 45%, sin tratarse, simplemente se va. Y eso contamina. 27% en alcantarillado, que tarde o temprano va a acabar en algún cuerpo de agua. En algunos pozos profundos se puede inyectar, en algunos lados lo hacen, en otros lados se le agrega a la tierra, en otros lados simplemente se evapora, se hacen estanques de evaporación y se dejan que se evapore al sol. Obviamente esto funcionaría bien en zonas desérticas. Si en esta parte la salmuera, si se pudiera tratar de forma adecuada, todavía podría sacarse más agua con métodos de desalinización más avanzados, pero que están en etapa de investigación. Luego puedo hacerles una presentación de estos métodos, son muchos y también, si me pusiera a mencionarlos ahorita, nos echamos otra hora. No quiero que se duerman. La salmuera, como tiene un alto contenido de sales, si se mezclara con un agua de menor contenido de sales, se generaría un gradiente de salinidad que podría aprovecharse para generar electricidad. Y si toda la salmuera se evaporara, perdón, toda el agua se evaporara, pues podríamos hacer recuperación de minerales. Entonces, en esta parte de manejo de la salmuera es donde se está haciendo mucha investigación en este momento y es donde obviamente hay mucha área de mejora, porque realmente manejarla es muy costosa económicamente y también es muy compleja. Y ya por último, vamos a ver un poquito, ya que vimos lo del consumo de energía, ¿se puede hacer esto con energía renovable? Bueno, sí, la verdad es que sí se puede, pero, por ejemplo, en este caso les comentaba que lo que más se hace en el mundo es con energía solar fotovoltaica, aunque también puede hacerse con sistemas con aerogeneradores. Pero nosotros sabemos que estos sistemas son por naturaleza intermitentes y obviamente no tienen una eficiencia de conversión energética alta. Por ejemplo, la eficiencia de conversión de un panel fotovoltaico entre el 12 y 20%, comercial obviamente. Entonces, si ustedes quisieran con estos sistemas alimentar una planta de desalinización grande, de alta capacidad, pues necesitarían kilómetros de estas cositas. Entonces, y eso aumenta mucho los costos. Obviamente, sí o sí necesitan un sistema de respaldo debido a la intermitencia de esto, porque no se pueden poner a jugar con las bombas de que ahora sí te mando energía suficiente, ahora no, y el sistema no está diseñado para ser alimentado de forma variable. Entonces, esto puede ser la red eléctrica, que es lo que termina siendo en muchos casos, o bien un generador diésel. Y esto además, obviamente hay que agregarle las etapas del proceso, lo que es el pretratamiento y el posttratamiento y las membranas de ósmosis inversa. Entonces, las desventajas de hacerlo con energía renovable es que terminamos con un costo inicial bastante alto, lo cual obviamente se va a traducir en un costo de agua alto. En muchos lugares donde se necesita el agua son zonas áridas y en esas zonas áridas hay mucha radiación solar que nos puede calentar mucho los paneles. Entonces, si un panel se calienta a más de 50 grados, su eficiencia de conversión empieza a bajar significativamente. Entonces, ahí vamos a tener otro problema técnico que resolver. Entonces, se ha estimado más o menos que producir agua con energía renovable, ya sea aerogenerador o paneles fotovoltaicos, pues más o menos nos cuesta $6 por metro cúbico, lo cual es bastante alto. Entonces, esto se hace más que nada para demandas pequeñas,
menores de 100 metros cúbicos por día y es muy recomendable para zonas totalmente aisladas, donde obviamente no hay red eléctrica, no hay infraestructura hidráulica. Entonces ahí sí termina siendo económicamente viable y de preferencia se recomienda que se haga para agua salobre. Para agua de mar termina siendo bastante caro. Esta es una distribución de costos de una planta que se hizo para agua salobre en Marruecos, que opera con energía fotovoltaica y tiene una capacidad de 1 metro cúbico por hora. Entonces podemos ver cómo entre la planta solar y la ósmosis inversa se va más de la mitad de los costos. Y ya el resto obviamente pues se requiere obra civil, transporte, control, pretratamiento, manejo de salmuera. Entonces termina siendo un poquito caro. Bueno, ya para concluir, estas son mis conclusiones mías, estas no las saqué de la literatura. En las zonas cercanas al mar con escasez de agua, la desalinización debe considerarse como el último recurso disponible para generar agua potable. Yo considero que primero se debe priorizar el tratamiento y el reuso al 100% de las aguas residuales, que podemos ver que la desalinización consume mucha energía, no es amigable con el medio ambiente y contamina. Entre los métodos de desalinización industriales o comerciales, el método de ósmosis inversa es el más utilizado por su menor consumo energético. No obstante, este consumo sigue siendo alto. Para manejar las salmueras de forma sustentable y de forma económica, pues se necesita mucha más investigación y desarrollo. Y por último, creo que para resolver el problema del agua, lo más importante es educar a la gente en hacer un manejo responsable del agua. Es decir, aprovechar en casa o aprovechar en la industria lo más que se pueda el agua. Entre menos demanda haya, pues menos necesidad va a haber de, de incrementar la disponibilidad de agua. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias.